Hoy nos hemos reunido, una reunión que surgió de una inquietud que acercó la concejal Beliesi y también las entidades del campo. Sociedad Rural en su momento había tenido una experiencia, un comentario que le habían hecho de otros municipios, de algo que estaba empezando a trabajarse en distintos distritos, que nos pareció interesante y que fue provechoso poder compartirlo con todas sobre todo las entidades del campo, las fuerzas de seguridad y los delegados también de cada una de las delegaciones del interior, porque tienen una densidad de campos y de chacras y de estancias que son el objetivo de este proyecto que se llama SOS Rural, que tiene que ver con una identificación de aquellos sitios, aquellos establecimientos rurales que no están identificados de otra manera, más que por una nomenclatura catastral, y que a veces resulta bastante difícil hacer la tarea de localizarlos, sobre todo en emergencias en seguridad, pero también con el objetivo de que esto también sea pensado para emergencias de salud, de bomberos, de defensa civil, también está aquí la coordinación de defensa civil. Y pudimos compartir un diálogo con un funcionario de otro distrito, la experiencia y empezar a trabajar en lo que puede llegar a ser un proyecto conjunto con las entidades del campo, seguridad y el municipio, y quizá plasmarlo en un proyecto de ordenanza para que esto tome cuerpo y así poder avanzar en el proyecto. La concejal Beliesi es quien pudo recabar más datos y tiene datos precisos de cómo es el proyecto y cómo se implementa. Bien, Georgina, entonces contanos un poco, ahí nos contó el espíritu del proyecto, cómo se implementaría, cuál sería la metodología. Bueno, esta fue buenos días. Esta fue una primera reunión que hicimos como para también comentarles a ellos cómo era el proyecto. Como comentó él, es una inquietud que me había dicho Alejandro. Yo lo que hice fue hablar con el secretario de Seguridad de allá de Ranchos y la verdad que es un proyecto que es implementable, que es factible de hacerlo. Entonces, ahora hay que armar un plan de trabajo de cómo empezar a hacerlo, calcular los costos, calcular qué se necesitaría para hacerlo, el relevamiento de la información de todos los campos de Saladillo. Y como dijo Nacho, más allá de lo que es a los fines de seguridad, también es una herramienta muy útil para tener una estadística a futuro de qué cantidad de gente hay en el campo, si hay chicos, si no. Dice que ellos lo usan mucho para recabar ese tipo de información también, ¿no? Así que, en cuanto a eso, también es rico el proyecto, en cuanto a información que podemos obtener de este relevamiento, porque es tranquera por tranquera, ir colocando una chapa y teniendo una entrevista con la persona que está en el campo, donde te daría una planilla, donde quién es el encargado, si hay menores, si no, si hay adultos. O sea que es rico en cuanto a información más allá de la seguridad que es el fin final, ¿no? de este objetivo. En Ranchos desde septiembre del año pasado empezaron a colocar las placas, le faltan todavía colocar placas, pero dicen que han acortado los tiempos de llegada de 40 a 15 minutos de un móvil, X, de un móvil de la patrulla rural a los lugares donde ha pasado algún acontecimiento. Y dice que y a los fines de tanto de seguridad como también en época de cosecha, ¿no? Al camionero se le da está al lado del campo de tal, o sobre el camino de la Barrancosa, entonces a eso también sirve, ¿no? Agiliza un montón. Un dispositivo de el sistema funciona de esta manera, hay un GPS madre que es el que toma cada punto y desde ese GPS se migra esa información a los GPS ya sea de la patrulla rural, en este caso en Ranchos había 3 móviles, o sea que usaron 3 GPS, con un GPS madre que es el que lleva la información donde está el número de placa y el número de GPS. Entonces vos decís, tenés una emergencia, te llamo del campo 40.001. Entonces ya marcás el campo en el GPS y ya tiene la coordenada indicada donde tiene que ir el móvil puntual. ¿La base estaría en patrulla rural? Claro, exactamente. Depende, porque por ejemplo lo que es la zona de Blaquier por Baleas estarían los destacamentos, no digo la comisaría local, depende de la comisaría local, ¿no? Pero habría un GPS madre que tiene la base, donde el número inicial es el número de cuartel y después sucesivamente se va otorgando a cada tranquera un número, pero el inicial
esa es una chapa, les muestro así a grandes rasgos, no sé si se llega a ver, es una cosa así, digamos, donde se coloca en cada una de las tranqueras. Esto es un modelo de allá de Ranchos, ellos lo replicaron también en Castelli, en Bransen y ahora último en Monte, que lo están empezando a implementar. La idea también por ahí es legislarlo para darle ese marco, como dice Nacho, y también para que se haga público, y porque una de las cosas por ahí que nos decían no trabas era que al principio los mismos productores por ahí estaban un poco reacios porque te iban a marcar la tranquera con una chapa, pero después hasta ellos mismos iban pidiendo que se la marquen para practicidad, ¿no? Porque tiene que ver con esto también, ¿no? Con tener, o sea, todos tenemos un número en nuestras casas y por qué no tenerlo en una tranquera, ¿no? Básicamente. Entonces, dice que después el tema de la comunicación es fundamental, que por ahí eso también es responsabilidad nuestra como legisladores y como ejecutivos y como miembros de distintas entidades rurales, de darlo y de publicarlo y de contar los beneficios que esto tiene, ¿no? Georgina, ¿tienen evaluado más o menos cuáles son los costos, ¿no? Si se llega a aprobar esta ordenanza, qué costos tiene, cómo se implementarían? Tenemos, bueno, ahora es el paso ese de averiguar más o menos la cantidad de acuerdo a la extensión de hectáreas que hay y sacar un promedio más o menos la cantidad ellos más o menos nos dijeron en su extensión cuántas chapas usaron, van más o menos a hacer una evaluación de eso, de cuánto vale la compra de los GPS, nos dijeron el material que hay que usar, y el vinilo y demás, así que bueno, ahora viene el segundo paso que ya estamos fijando como un plan de trabajo para reunirnos, no sé, la semana que viene a definir qué costos llevaría y de qué manera también solventarlos, ¿no? Ellos lo hicieron en convenio con la sociedad rural y alguna otra entidad, así que bueno, digamos, ese sería el próximo. Esta fue como una apuesta o una presentación del proyecto para que todos empecemos a pensar la manera de llevarlo a cabo, ¿no? El primer punto sería el relevamiento, entonces, el principal, de hacer todo este trabajo de, identificar cada una de las chapas, identificar y luego volcarlo, ¿no? En el GPS se ha previsto también volcarlo, por ejemplo, en el plan de Saladillo, para tener una identificación tipo catastral como las placas de domicilios. Sí, la idea quizá es geolocalizarlo con los GPS. Pensamos las dos posibilidades de hacerlo con el GIS, que es el sistema que tiene el municipio, de hacerlo por nomenclatura catastral. Quizá la forma más práctica que tuvieron ellos fue de geolocalizarlo y hacerlo de manera automatizada y, digamos, compulsiva. O sea, ir colocando con un orden de numeración y no solo con un criterio en los campos donde están habitados, sino también en las tranqueras donde haya acceso, porque también sirve como una referencia, no solo para el que llama una emergencia que vive dentro del campo y que tiene una emergencia ya sea de seguridad o de salud, sino que también que sea una referencia por si uno pasó por ese lugar y vio animales sueltos, que diga que a tal altura, en tal tranquera, de tal número, vio animales sueltos. Entonces sirven como referencia, no solo es la cantidad o censar la cantidad de campos que hay. Por eso que quizá la manera más práctica, y eso nos dijeron por la experiencia, sea geolocalizándolo punto por punto y teniendo una base de datos de la cantidad de coordenadas que se geolocalizan y se relaciona con los números de chapa. El primer número tiene que ver con el cuartel, generalmente es una chapa de 5 dígitos, el primer número tiene que ver con el cuartel y los correlativos 4 números llevan un orden de correlativo, ¿no? Tranquera por tranquera, también tienen una relación por si falla la tecnología, en este caso los GPS. Los GPS, en el caso del distrito que averiguamos, funcionó bien, o sea, no tuvo interrupciones y eso sería lo ideal para que en el momento que se da la emergencia el GPS lo lleve al punto y se pueda implementar. Hoy está acá Patrulla Rural, que es quien patrulla casi la mitad de la extensión del partido, y está acá también la gente de los destacamentos y de la comisaría, que es quien maneja los destacamentos, porque patrullan casi la otra mitad del partido. Hoy tanto Polvaredas como Cazón de Carril y Álvarez de Toledo tienen un destacamento que no solo patrulla en la planta urbana, sino toda la zona rural de cada uno de esos sectores. Entonces por eso exponemos para que se opine y que se vea cómo se puede implementar, porque ellos seguramente son los que después van a tener que ir tranquera por tranquera haciendo la instalación, ¿no? La colocación. Nacho, hasta el momento no hay un relevamiento fehaciente de la cantidad de campos, de tranquera, de casas, de familias que hay en... Sí, patrulla, digamos que hace algo de manera, sobre todo patrulla rural, los destacamentos también,
hacen algo de manera informal, donde tienen identificado generalmente los propietarios del campo y la gente que habita. Recordemos que los últimos censos no dieron gran cantidad de población que está habitando hoy en el sector rural, que pasa el día entero en el sector rural, sino que también viven en las localidades del interior. Son un poco más de 1.200 habitantes los que están en la zona rural y por eso se identifican fácilmente. Pero el objetivo de esto no es solo eso, sino también marcar muchos puntos de referencia que no sirven no solo para la emergencia, sino para cualquier otra, el transporte generalmente de cereales, de granos, de animales, a veces necesita tener una referencia porque el distrito es grande, tiene 270.000 hectáreas, tiene una extensión muy grande y necesita a veces esta referencia que hace mucho más práctico la localización. Bien, Alejandro, desde la entidad agropecuaria, ¿cómo ve la iniciativa? No, sí, esta es una inquietud que trajimos nosotros y no, yo lo hablé con Georgina para canalizarlo por ella, porque me parecía bueno darle un marco legal, ¿no? Por el Consejo Deliberante. Y bueno, nosotros quedamos abiertos a los productores que tengan alguna duda, algo, esto no tiene contra, es todo a favor. Entonces es bueno que los productores se enteren y que si alguno tiene una duda que nos consulte, a Darío, a mí o al mismo municipio, pero esto está buenísimo. Más, bueno, esto yo corrijo un poco a Georgina que vos le preguntabas si la base estaba en patrulla rural, esto no tiene base. Esto se clonan tantos GPS como uno quiera. Entonces cada destacamento va a tener, todos van a tener la misma información, inclusive ambulancias y bomberos, ¿no? Entonces esto no tiene ninguna contra, no queremos recabar demasiada información para tampoco ser invasivos sobre el productor, para que no piense que esto lo único que tiene es un tema de seguridad, salud y para ver si podemos de alguna manera cortar con el desarraigo que hay en el interior y llevarle un motivo más para quedarse en mi casa, que va a tener salud cuando quiera y rápido, que va a tener seguridad cuando quiera y rápido. Y bueno, la verdad que esto es un proyecto buenísimo, ya está funcionando, no es que algo que lo inventamos nosotros. Entonces, bueno, sería bueno que se va a llevar a cabo. Esto tiene más laburo que plata, o sea, si bien se necesitan fondos para cubrir las chapas, porque el partido es grande y lleva unas cuantas chapas, ¿no? Eso también es otra cosa, a decidir quién la paga, quién la va a pagar, quién no la va a pagar, y bueno, pero es más un tema de trabajo de campo que de inversión. Entonces, bueno, viste, a veces el limitante de la plata y en este caso no. ¿Cuál es el inconveniente que más se detecta por las inquietudes que manifiestan los habitantes de los campos? A veces no tener demasiada referencia, si son campos puntuales que sí, que los conoce todo el mundo, pero a veces no, ¿viste? Entonces, cuando vos mandás una ambulancia, eso de al lado, del molino, del petizo, del coso, ¿viste? Se complica mucho. Ellos apretan un botón de GPS y salen, ¿viste? Los bomberos, que a veces el mismo bomberos llegan tarde porque le erraron de calle, porque no están, o a veces estamos hablando de que por ahí en el CPR no, que tienen que ser chicos del pueblo, porque no conocen el campo, porque este muchacho de rancho nos decía, a veces los oficiales son demasiado jóvenes y por más que sean del pueblo no conocen la zona rural. Entonces de esta manera vendría a solucionar todo ese tipo de problemas, ¿no? ¿Federación Agraria está de acuerdo con Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ya con Alejandro hemos hablado en otro momento del proyecto, ya sabemos cómo era. Sí, acompañamos porque creo que es un beneficio para todos los productores que todavía muchos viven en el campo, en el tema de, bueno, ubicarlos, saber la ubicación tanto de la policía como de los demás servicios. Nada más que nada, yo quiero resaltar la buena convivencia con las fuerzas de seguridad, con las entidades del campo, con la gente del municipio que va a tener que estar involucrada en este proyecto, porque lo que plantea bien Georgina, que lleva adelante el proyecto al Consejo Deliberante, que fue un planteo planteado en su momento por Alejandro Repeto, necesita de mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de campo, carga de datos y la geolocalización también, que viene a dar respuesta a algo sencillo, que es ubicar rápidamente un campo, una tranquera, que no es fácil. Tenemos más de 1.200 kilómetros de caminos rurales en Saladillo. Y cuando uno sale en la urgencia, un incendio, una cuestión de salud, un robo, es cierto que no todos conocemos cómo llegar a la puerta del campo, a la tranquera, y es un punto de referencia. Parece difícil, no es nada difícil, es como la numeración de nuestra vivienda, estoy en tal lado viviendo, es un punto de referencia para el sector rural,
se ocurre un incendio, un robo, una cuestión de noche, salud, sobre todo. y dice, bueno, estoy ubicado en tal tranquera, automáticamente nos interesa mucho lo que es la fuerza de seguridad y el sistema de salud, que tengamos un GPS a disposición, que uno automáticamente pueda cargar el dato de la tranquera donde está ubicada la chapa y pueda salir a dar respuesta inmediatamente. Recalco lo que decía Alejandro, tenemos un trabajo también de concientización con la gente del sector rural. Esto no queremos que sea totalmente por una cuestión impuesta, sino de convencimiento. También la chapa hay que cuidarla, hay que ver si tiene la numeración legible, que esté en condiciones en el tiempo, y así un trabajo mancomunado más que nada para dar respuesta en tiempo y forma y localizar puntualmente al lugar donde se quiere dirigir cada uno. ¿Viviendo a plazos? Hay plazos porque, bueno, esto que decíamos recién, a ver cómo, esto es la primera reunión. Estábamos también ahí diseñando cómo abaratar los costos de lo que es el zinc, la chapa, el corte de chapa y después el ploteo. Estamos hablando más de 3.200 chapas, porque no solamente es por propietario, tenemos 4.000 propietarios de campo hoy ingresados al Estado municipal, sino que es por tranquera. Hay campos que tienen más de 20 tranqueras de ingreso, muchos campos, y no tienen solamente un ingreso que va a llevar la chapa de localización, sino que las diferentes tranqueras del campo va a tener esta numeración y estamos superando las 3.200 chapas. Hay un costo significativo para el Estado municipal, pero estamos ahí viendo cómo podemos abaratar los costos con algún sponsor. La verdad que lo ideal es llevarlo a cabo lo antes posible. Así que la próxima reunión ya es para diseñar y tener un poco más claro la cuestión presupuestaria, y el trabajo de campo sí tenemos muy buena predisposición con el área de seguridad, puntualmente con Patrulla Rural, que tiene contacto directamente con las tranqueras y con el campo, que se pondría a disposición a llevar a localizar puntualmente lo que es la chapa, que tiene en el diseño tiene previsto para poder atornillarlo y que no se caiga fácil, que va a estar a la intemperie, expuesta al sol, la lluvia, al viento, así que tiene que estar bien puesta en el ingreso del campo. Así que bueno, vamos a comenzar, y también es importante que Georgina pueda llevar este proyecto al Consejo Deliberante y que sea acompañado por las fuerzas políticas, porque va a tener un impacto presupuestario en el Estado municipal también.